Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más. Y ya estamos en Hablemos de Discapacidad, este espacio tranquilo, pero que atiende a preocupaciones que muchas veces no se le dan importancia. Y estoy muy contento del trabajo que hicimos para la primera parte de las elecciones, con todo el informe que preparó Mónica y Pablo. Así que hoy, bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Mónica Bianchi. ¿Cómo te va, Mónica? Buenos días, Néstor. Buenos días a todo el equipo. ¿Qué tal, Bueno, chicos? ¿Cómo andan? muy bien, muy bien. Y aquí atentos a que ustedes desarrollen el trabajo que trajeron para hoy. Adelante. Gracias, Néstor. Hoy vamos a seguir hablando de la temática de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En realidad, en la República Argentina, el 86% de las personas mayores de 14 años que tienen el certificado único de discapacidad no encuentra trabajo. Esto, digamos que está reflejado en el último Registro Nacional de las Personas con Discapacidad que publica la agencia, que data del año 22, o sea, del año pasado, primer semestre del año pasado. Pero bueno, lo cierto es que en el sector privado solamente 4 de cada 10 empresas se animan a contratar personas con discapacidad. Esto surge de una consultora de empleo, ADECO, con lo cual la situación de las personas con discapacidad es bastante grave. Sin embargo, no todos son iguales. Hay una empresa en Tucumán, se llama MIPOL. Es una empresa de repuestos de vehículos que tiene 12 sucursales. Y actualmente es señalada como un modelo de inclusión laboral. Tiene 120 empleados. De esos 120, 10 son personas con discapacidad. Esto, si mal no calculo, representa un poco más del 8% de la planta. Acuérdense de esto. En Nación, en el Estado Nacional, el 4% de la planta tiene que ser reservado para personas con discapacidad. No se cumple de lejos. En esta empresa, es una empresa tucumana que se dedica a la venta de repuestos de automotores. De 120 empleados, 10 son personas con discapacidad. Y les quiero contar algo. Hace 20 años de esto. O sea, hace 20 años empezaron a incluir personas con discapacidad, con síndrome de Down, retraso madurativo, discapacidad visual, hasta que hoy tienen 10 empleados. Esa es una empresa privada. Digo, yo me acuerdo cuando asistíamos, no sé si vos te acordás, Pablo, que asistíamos a las reuniones que hacía un conjunto de grandes empresas que se llamaba Club de Empresas Solidarias. Sí, Y en sí, realidad era, más que solidaria, era de responsabilidad social. sí, sí, sí. Sí, Y en realidad, sí, te gracias escucho. a esto la red, no, otras empezaron a incluir gente con discapacidad, ¿no es así? Sí, y digamos, de esto pasaron muchos años y el mundo también se fue actualizando y la concepción de la inclusión me parece a mí que para bien se fue actualizando, se fue modernizando y se fue mejorando, digamos, en lo que es
el imaginario social, el colectivo social. Cuando hablamos de personas con discapacidad, si lo remitimos a 20 años atrás, ya la visión sobre la inclusión es diferente a lo que era antes, ¿no? Es un ejemplo antipático, pero que esto se puede después trasladar, digamos, al ambiente laboral, a la inclusión laboral, con las nuevas tecnologías. Un ejemplo antipático, recordamos en Telefe en los años 90, que era el canal de televisión más visto, con más rating, que pasaba la serie Corky, ¿no? Y ayer escuchaba la publicidad de aquel momento, de Telefe, que decía, Corky se sentía culpable por no haber nacido normal. Hoy en día es impensado ese tipo de pensamiento. Sin embargo, en aquel momento era uno de los programas más vistos de la televisión argentina, ¿no? Y eso también tiene que ver con esto, de que ya dejar de hablar de inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral como una mera cuestión de responsabilidad social empresaria. Muchas veces atrás de la responsabilidad social empresaria se esconden intenciones contables de las empresas de pagar menos impuestos, ¿no? Como en aquel momento el Club de Empresas Solidarias, no tenés que ser solidario para emplear a una persona con discapacidad, digamos. Tenés que ver la real capacidad que tiene de cumplir un trabajo y contratarlo porque sirve para hacer ese trabajo como cualquier otra persona. Y Claro, hoy me parece que con el tema tecnológico, con las nuevas tecnologías, el trabajo remoto, hay un montón de trabajos que antes no existían, que también están, de alguna manera, le abren la posibilidad, calculo yo, a las personas con discapacidad para tener más oferta laboral, ¿no? O más lugares donde poder trabajar, siempre y cuando se vea qué pasará a nivel estructura y a nivel legal de aquí en más, a medida que se vayan flexibilizando las normas de trabajo, ¿no? Si será para bien o para mal para el colectivo de discapacidad. No, la verdad que no lo sé. sí, sí, es cierto lo que vos decís. Es preocupante incluso la situación, la visión que tienen con respecto a las personas con discapacidad, los precandidatos que han salido elegidos. Pero bueno, nosotros sigamos luchando desde nuestro lugarcito. Yo recuerdo que cuando asistíamos allá hace más de 10 años, algo que vos dijiste recién en cuanto a la capacidad que pueden tener determinadas personas con determinadas discapacidades que sean beneficiosas para las empresas. Me acuerdo que una empresa, no la voy a nombrar, pero una empresa de automotores, una fábrica de automotores, había comentado que tenían muchísimos juicios por incapacidad laboral de muchos empleados auditiva en lo que era la planta de montaje de los autos. Y ellos, para evitar que las personas, a pesar de tener protectores y demás, ese constante ruido los incapacitaba después para seguir desarrollando ese trabajo, y en algunos casos los tenían que reubicar y demás, había contratado mediante todo un contacto en el cual yo participé con asociaciones de personas sordas, contrataron personal sordo, a los Claro, cuales el ruido no los afectaba. Trabajaban de 10 con toda tranquilidad porque solamente el ruido lo percibían en los pies, que el tacto para nosotros los claro, sordos es muy importante, y trabajaban de 10. claro. Pero bueno, esperemos que podamos seguir incorporando en las empresas privadas, pero sobre todo me preocupa la responsabilidad del Estado de cumplir ese 4% y en algunos casos el 5% en la ciudad de Buenos Aires. Y yo quiero destacar algo que es importante, porque mucha gente cree que la ley de la cual soy autora cuando era diputada, la 1502,
que habla del 5% del personal de la planta, cualquier tipo de planta transitoria, permanente, contratada, debe ser ocupado por personas con discapacidad. Quiero aclarar que no lo dice la ley del cual soy autora, la 1502. En realidad, quien fija el 5% es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que ese artículo 45 de la Constitución de la Ciudad dice claramente que el 5% de la planta deberá ser ocupado por personas con discapacidad en la forma en que lo determine una ley. Por eso es la 1502. Por eso la 1502 crea el registro de aspirantes de ingresar al gobierno de la ciudad. Pero bueno, hoy, por ejemplo, el miércoles pasado nosotros trajimos a una funcionaria del gobierno de la ciudad, específicamente trabaja en la Casa Rosada, la directora de programas de gobierno, Natalia Prile. Nos comentó ella que tenía empleados en su área, empleadas con discapacidad. Y hoy trajimos, tal como lo prometimos el miércoles pasado, trajimos a esta empleada, Malvina Smith. Malvina es abogada, es hipoacústica y trabaja, repito, en la dirección de programas de gobierno. Así que, buenos días, Malvina. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un placer. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Qué andan? tal? ¿Qué tal, Malvina? ¿Cómo estás? Contanos un poquito primero, antes Sí, de entrar al tema laboral, ¿cómo fue tu paso por la universidad en la UBA, ¿no es así? La Facultad sí. de Abogacía. ¿Cómo fue tu paso por ahí? ¿Cuáles fueron las dificultades que vos tuviste? Bueno, les comento, la realidad es que transitar una carrera universitaria con disminución auditiva para mí fue extremadamente complicado. La realidad es que yo no escuchaba las clases, o sea, iba por el tema de la asistencia y siempre traté de que mis compañeros me ayudaran, como también grababa las clases, llegaba a mi casa y junto a mi hermana, que también es abogada hipoacústica, desgrabábamos las clases con parlantes. Así durante 6 años de la carrera. Obviamente, también no solo esa dificultad, sino también esa mera incertidumbre de poder trabajar en un futuro, ¿no? En un juzgado, ir a una audiencia, llevar un juicio. Y se complicaba porque no es lo mismo para una persona que goza de todas sus capacidades que al no escuchar ya te sentís como, digamos, en cierto punto trabada, digamos, como que no van a salir bien las cosas, ¿no? Ese miedo durante la cursada me pasaba seguido. Eso no fue un impedimento para que yo siga estudiando, yo tenía que recibirme, quería recibirme, pero bueno, la realidad es que la pandemia, si bien a muchas personas les afectó lo que es la virtualidad, la realidad es que en mi caso me vi muy beneficiada, pude aprender muchísimo, lo que nunca aprendí en toda la carrera de los profesores, de su experiencia, lo pude aprender con la pandemia. Estos 3 últimos años fueron clave para mí y justo tuve la práctica profesional que al siendo virtual me permitió aprender un montón. Pero bueno, no quiero Claro, dejar de mencionar la dificultad de que las facultades no tengan la infraestructura necesaria para las personas con discapacidad. Yo ahora estoy haciendo un posgrado en la UBA y las primeras materias son presenciales. Y la realidad es que me tuve que ir porque no escuchaba a los docentes. Y era muy triste que no existan parlantes, que no haya micrófonos que si bien pueden hablar fuerte, la realidad es que son ambientes amplios donde el ruido se dispersa y no llegas a escuchar. Y bueno, gracias a todo la modalidad es virtual y me permite seguir aprendiendo, ¿no? claro.
Claro, ahí el tema también, Mónica, vos venías desde hace muchísimos años bregando y bueno, y se sigue bregando, a veces con menos éxito, a veces con más éxito, de poder y dotar de la infraestructura necesaria en todas las aulas, en todas las escuelas, para que los hipoacúsicos puedan escuchar tranquilamente en los cines, ¿no? En los teatros, eso también se viene trabajando todavía. Y a veces, bueno, Sí, las no, autoridades parece que no escuchan. nosotros en la Universidad Tecnológica, conjuntamente con un profesor que estaba muy compenetrado con la política de la discapacidad, de la política pública, eh, ellos fabricaron entre los alumnos, ayudados por el INTI y demás, un lazo magnético portátil que va de aula a aula según haya en algún aula un alumno con discapacidad auditiva. Pero bueno, dejemos a Marina que nos cuente. Sí, Contanos cómo ingresaste al gobierno. Contanos. Bueno, yo también quería mencionar el hecho de que tuve varias ofertas laborales por el cupo de discapacidad para entrar al Poder Judicial. Anteriormente, la realidad es que con pandemia y con barbijo no podía ir presencial porque no iba a escuchar. Era imposible que yo pueda escuchar. Los audífonos, si bien avanzaron un montón, no llegamos a tener el oído de una persona que no tiene discapacidad. Y la gente, cuando habla, no llega a entender las necesidades de una persona con discapacidad. Es entendible y lo entiendo. ¿Hasta qué punto me tengo que hablar tan fuerte? ¿Cuál es la voz que tengo que usar? No, no juzgo, creo que es algo que hay que aprender, pero bueno, una vez recibida, terminada la pandemia, gracias a un programa que estuve en la facultad con Juan Antonio Seda de discapacidad, tuve la oportunidad de participar con Roxana Rojas, que fue quien me comentó de la existencia del programa de inclusión, digamos, por parte del Estado y que estaban buscando dos abogados, en realidad no se decía la cantidad, pero que estaban buscando abogadas con discapacidad en un determinado sector. Mandé currículum conjuntamente con mi hermana y ambas fuimos seleccionadas para entrar. El ingreso, la verdad que fue ameneo, la verdad que tuve compañeras muy agradables que comentaron a todos la situación de discapacidad y los requerimientos que necesitaba. Mi jefa, por decirlo, también es una persona que, como sabe la disminución auditiva que tengo, si bien entre mis compañeros se hablan a distancia, conmigo se acerca para que yo la pueda escuchar y pueda entender lo que ella necesita que yo haga, ¿no? Sin ningún inconveniente, porque la realidad es que ser discapacitado no implica que no tengas potencial para hacer tareas, sino que es necesario que se eliminen las barreras del exterior. Por parte, por ejemplo, de que tus jefes y compañeros se acerquen y te manifiesten qué es lo que necesitan. Y si no entendés, que te lo repitan. Una persona que tiene una incapacidad no implica que no pueda ser profesional, no implica que no pueda ejercer bien la abogacía, no implica que no pueda ejercer bien sus funciones. Estoy 100% segura de que una persona con discapacidad, cuando le dan la oportunidad laboral, sabiendo las complicaciones, que la persona misma sabe sus complicaciones de acceder a un empleo, va a ser súper agradecida, va a hacer las tareas lo más eficiente posible. Mm. Eh, em, una preguntita te quería hacer. Sí, Veo que vos decime. te has adaptado muy bien al ambiente de trabajo, tus compañeros, tus jefes, en tu caso particular, digamos. No sé si conoces otros colegas o otros compañeros de trabajo que estén en tu misma situación, pero eh, ¿qué considerás que falta, digamos, o sea, no digo para que sea óptimo todo, pero ¿qué falta recorrer todavía para ir mejorando lo que todavía puede ser alguna deficiencia del sistema respecto al trabajo con las personas con discapacidad? Mira, yo creo que primero los apoyos son necesarios, ¿sí? Yo tengo el apoyo de mi hermana, que es hipoacústica también, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito universitario, grado y posgrado. Los apoyos son muy necesarios. La educación pedagógica es muy importante.
para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con normalidad. Porque el problema, como he repetido, no se trata de que somos discapacitados, sino de las barreras exteriores que impiden que nosotros trabajemos o estudiemos. Si el lugar no es apto, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo te lo podía ejemplificar? Un call center, ¿no? Por ejemplo, ¿querés trabajar en un call center? Podés trabajar, digamos, si tenés los auriculares correctos, si te proporcionan la computadora adecuada, unos audífonos adecuados. Eh, yo creo que en algunos casos, dependiendo del tipo de discapacidad, se podría, ¿no? Es un modo de ejemplificación. Otra forma que yo creo sería que la gente lo entienda. Yo creo que es fundamental que la gente entienda de que existen personas con discapacidad y que cuando uno va, yo por ejemplo trabajo también en el negocio Mi Mamá en un kiosco, ¿no? Cuando una persona va y le explica, disculpe, no la escucho, tengo discapacidad, uso audífonos, se llega a entender de que necesitamos que de otras maneras nos expliquen lo que necesitan. Yo creo que parte de la sociedad necesita tomar conocimiento y tratar y aprender a tratar con las personas con discapacidad. No digo que sea culpa de la sociedad, porque la realidad es que el entorno, las familias, los amigos, llegan a aprender, ¿sí? Nosotros tenemos que impulsar que la gente tome conocimiento de que hay gente que tiene capacidades especiales y que necesitan eh, otras formas de Apoyos interactuar, especiales. ¿no? Apoyos especiales, que nosotros como sociedad seamos apoyos especiales. El mismo hecho de que vemos una persona por la calle que no ve, que yo lo hago con frecuencia, y necesita no golpearse y algo que no ve, por ejemplo, un carrito o algo, acompañarlo, empezar a ser solidarios, acompañar a las personas, ser apoyos desde el punto de vista de como sociedad, ¿no? Y Claro, que no pero solo se cierre yo, en el ámbito de familia. exacto, yo me siento como muy reflejada en esto. Trabajé 36 años en el gobierno de la ciudad, pero para mí era tremenda, incluso en la facultad, eh, dos carreras universitarias y el doctorado, pero claro, es como dice un poco Malvina, es importante el apoyo de los compañeros y sobre todo la toma de conciencia. Yo siempre recuerdo, y te debe haber pasado a vos muchísimas veces, que cuando se entera cualquier persona por la calle, pero más un jefe que recién accede a un cargo y tiene un plantel importante de gente, cuando se entera de que hay alguien ahí en ese grupo que no escucha, empieza a preguntar, pero esta persona se podrá trabajar con ella. A mí me lo ha preguntado, a un compañero se lo ha preguntado un director nuevo, recién egresado. Y, y lo más importante es que cuando se enteran eso, empiezan a gritar. Y yo me acuerdo que siempre le decía, pero si yo te digo, pues yo soy hipacústica severa, si yo te digo que soy sorda, ¿para qué me gritás? Si no te voy a escuchar, igual. Era, era difícil todo este acostumbramiento, pero bueno, estamos llegando al final de la columna. Lo que a nosotros nos interesa es dejar, a modo de este ejemplo de Malvina y de su hermana y de tantos otros, las personas con discapacidad somos aptas para trabajar y para tener dentro de cada ambiente. Tampoco vamos a pretender que una persona con una discapacidad determinada haga un trabajo para el cual está capacitada, capaz, pero su discapacidad le impide ejercer un determinado trabajo. Sin embargo, en todos los ámbitos, culturales, laborales, profesionales, de cualquier tipo, las personas con discapacidad están capacitadas para ejercer la vida, para disfrutar
para trabajar de la igualdad de condiciones del resto de los ciudadanos, siempre y cuando la sociedad sepa voltear las barreras que le impiden el desarrollo normal en igualdad de condiciones. Así que Malvina, muchísimas gracias por Es todo un lo que nos placer para mí, es un enseñaste. placer. Muchas gracias a ustedes. Espero que le haya sido grata mi participación. Nos vemos Muy Por pronto favor, bien, entonces. muchísimas gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Pablo, ¿querés Bueno, hacer el cierre? simplemente nada, seguir bregando por esto, por la inclusión. Nada mejor que el trabajo para incluir a una persona en la sociedad. Así que bueno, todos tenemos que seguir trabajando por esto. Listo, nos vemos nosotros el miércoles que viene, acuérdense, 9:30, hablemos de discapacidad. Gracias, Néstor. Néstor. No, gracias a usted Saludos. y Chao. gracias a Malvina. Le agrego un punto que escuchándolos atentamente quiero destacar. Es de toda la sociedad, por eso programas como este tendría que haber en todos los canales de televisión, en todas las radios, porque se necesita que tome conciencia toda la comunidad, toda la sociedad, que existen personas con discapacidad y que si existen personas con discapacidad, tienen que ser solidarios. Todos tenemos que ser solidarios, como nos gusta que seamos, que sea la gente cuando nosotros estamos con algún problema. O nos Totalmente. vemos en la calle o cualquier cosa. Así que me parece muy importante y muy clarita una pregunta para que sepan los oyentes. ¿Cómo hiciste para participar de un Zoom? De este Zoom, para que los oyentes sepan, vos como Mónica son hipoacúsicas. ¿Cómo participaste? ¿Cómo hiciste? Porque se escuchó clarísimo, no hubo que repetir ninguna pregunta. Contanos un poquito. No sé, Bueno, la realidad más. es que me tuve que venir a un ambiente que es cerrado, me puse auriculares, que tengo auriculares que son buenos, y hay auriculares que se escuchan más fuertes que otros. Tenés que tenerlos adecuados, como también Mónica me habló muy fuerte porque sabe que no escucho, leí los labios, y también me comuniqué fuerte para que todos puedan entender el mensaje que queremos transmitir. Malvina Smith, muchísimas gracias, felicitaciones y felicitaciones a todo el espacio Hablemos de Discapacidad. Será hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Quédate en La Rebelde. Ya llega En el Laberinto. Noticias. Aníbal Fernández dijo que los robos no son espontáneos y anunció un comando específico para el conurbano. El ministro de Seguridad de la Nación sostuvo que hay una vocación de generar una suerte de conflicto con los robos organizados que se produjeron en los últimos días en varias provincias. El funcionario adelantó que hoy se analizará la conformación de un comando específico para actuar con las 4 fuerzas de seguridad en el conurbano bonaerense. Esto decía Aníbal Fernández sobre los hechos delictivos. Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que desgraciadamente alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que a lo mejor no querían tomarlas, pero la desesperación los llevaba a ello. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo y aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos. Rigen alertas amarillas por nevadas en Mendoza y Neuquén y por viento sonda en el noroeste del país. En Mendoza se prevén precipitaciones niveas de 20 a 50 centímetros en el día, mientras que en Neuquén se esperan valores de